te mintieron sobre la religión. Te dijeron que todos los caminos llevan a la cima de la montaña. Que todas las creencias son válidas siempre y cuando sean sinceras. Que, en esencia, Buda, Jesús y Mahoma enseñaron la misma cosa: sé buena persona. Te dijeron que el pluralismo es la postura más tolerante, más inteligente, más madura. Y que creer en una única verdad es intolerancia o, peor aún, fundamentalismo. Es el error que todos cometen, el error que domina el pensamiento moderno, especialmente en la universidad, donde la tolerancia se ha convertido en la única verdad absoluta. Pero, ¿y si esta creencia no es tolerancia, sino pereza intelectual? ¿Y si la idea de que todas las religiones son básicamente iguales no es la verdad que nos libera, sino la mentira que nos paraliza? Es una mentira tan peligrosa que te impide hacer la pregunta más importante de todas: ¿cuál es la verdad? La tensión que sientes, esa incomodidad lógica cuando alguien te dice, mi verdad es tan válida como la tuya, es real. Es la ley de la lógica gritando. Hoy, vamos a tomar el principio filosófico más fundamental de todos, la ley de la no contradicción, y lo vamos a aplicar a las tres cosmovisiones principales sobre la existencia de Dios: el teísmo, el ateísmo y el panteísmo. Verás que, al final, la fe y la razón no solo son compatibles, sino que la razón exige que elijas. No puedes ser tolerante con la lógica. La verdad, por su propia naturaleza, es exclusiva. No estás solo sintiendo esta presión de tener que aceptar múltiples verdades mutuamente excluyentes. Es un conflicto que tiene explicación y una solución lógica. Hoy, vamos a descubrir la falacia del pluralismo religioso y a armarte con la herramienta lógica más poderosa para combatirlo. Te prometo que, al final de este episodio, tendrás la certeza intelectual de que no todas las religiones pueden ser ciertas simultáneamente y sabrás exactamente por qué. Este viaje te liberará para buscar la verdad sin miedo a ser intolerante. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El punto de partida de toda nuestra investigación no es un texto sagrado, sino la ley fundamental de la lógica que usamos todos los días para funcionar, la ley de la no contradicción. Fíjate en esta escena por un momento: acabas de llegar a casa y no encuentras las llaves. Solo hay dos posibilidades. O tus llaves están en la cocina, o no están en la cocina. No pueden estar y no estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, y en el mismo sentido. Esta es la esencia de la ley de la no contradicción: una cosa, o su opuesto, no pueden ser verdad al mismo tiempo y en la misma relación. El opuesto de verdadero es falso. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Es una ley que nadie puede refutar sin usarla. El relativista que dice, la ley de la no contradicción no existe, es solo una construcción cultural, está haciendo una afirmación absoluta y contradictoria. Te está diciendo que su afirmación es verdadera y, por lo tanto, que la ley se aplica a su propia negación. Es una forma de autorrefutación lógica, como la táctica del correcaminos, donde el cético cae en su propio abismo. Pero, ¿qué tiene que ver una llave de cocina con la verdad religiosa? Todo. La verdad sobre la realidad solo permite dos opciones lógicas sobre las preguntas fundamentales de la vida: ¿hay una verdad sobre X o no hay una verdad sobre X? Si te pregunto, ¿el universo tuvo un comienzo? La respuesta o es sí o es no. Si la respuesta es sí, entonces la cosmovisión que dice que el universo es eterno es falsa. Si la respuesta es no, la cosmovisión que dice que el universo fue creado es falsa. No hay empate, no hay verdad relativa aquí. La ley de la no contradicción nos obliga a dejar de lado la comodidad emocional del pluralismo y a tomar una decisión rigurosa. Si te dicen que todas las religiones son iguales, están cometiendo una falacia de superficialidad. Solo parecen iguales si ignoramos las preguntas fundamentales. Una vez que profundizamos, revelan axiomas que son mutuamente excluyentes. Y ese es el primer error fatal que todos cometen: no aplicar la lógica a lo que realmente importa. Déjame mostrarte algo asombroso: no todas las religiones pueden ser ciertas. Pero la mayoría de la gente prefiere pensar que sí. La pregunta más grande de todas es: ¿cómo surgió la realidad?
Y las respuestas, cuando se destilan a su esencia filosófica, nos dejan con solo 3 categorías fundamentales sobre la naturaleza de Dios y el universo. Estas 3, por lógica pura, no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Primera categoría, el teísmo. El teísmo, del griego theos, que significa Dios, es la creencia de que Dios es un ser personal, creador del universo, que existe fuera y más allá del universo. Piensa en un pintor. El pintor existe fuera de la pintura. Él la creó, la sostiene, pero no es la pintura misma. Axioma teísta, alguien, Dios, creó algo, el universo, de la nada. Esta cosmovisión es la base del cristianismo, el judaísmo y el islam. Segunda categoría, el panteísmo. El panteísmo, del griego pan, todo, es la creencia de que Dios es el universo, y el universo es Dios. Dios es una fuerza impersonal, un principio de unidad o la conciencia total, pero no una persona distinta de su creación. No hay distinción entre el creador y lo creado. Axioma panteísta, todo lo que existe es Dios. Esta cosmovisión es la base de muchas formas de hinduismo, el budismo zen y la nueva era. Tercera categoría, el ateísmo. El ateísmo, del griego atein, theos Dios, es la creencia de que no hay Dios. No existe ninguna fuerza, ser o principio consciente fuera del universo o dentro de él. Solo existe el mundo físico, la materia, el tiempo y el espacio. Axioma ateísta, nada, la materia eterna, creó algo, la vida, el orden, el universo. Esta cosmovisión es la base del naturalismo, el materialismo y el humanismo secular. Aquí viene lo realmente interesante, estas 3 visiones tienen posiciones completamente opuestas sobre las preguntas más críticas de la vida. Primera pregunta, naturaleza de Dios. Teísmo, Dios es personal. Panteísmo, Dios es impersonal. Ateísmo, Dios es inexistente. Segunda pregunta, el origen del universo. Teísmo, fue creado, tuvo un comienzo. Ateísmo, siempre existió o surgió de la nada. Tercera pregunta, el mal. Teísmo, el mal es la ausencia de bien y existe debido al libre albedrío. Panteísmo, el mal es una ilusión, ya que todo es Dios. Ateísmo, el mal es una construcción social sin estándar objetivo. Si el teísmo es verdad, el panteísmo y el ateísmo son falsos. Si el ateísmo es verdad, el teísmo y el panteísmo son falsos. No puedes elegir 2. Pensar que todas estas religiones enseñan lo mismo es como decir que un coche, un tren y un avión tienen la misma función. Sí, todos transportan, pero operan bajo principios de la realidad mutuamente exclusivos. Uno no puede ser correcto si el otro también lo es. El clímax de esta batalla lógica se da cuando examinamos una figura central del teísmo, Jesús de Nazaret. La afirmación que hizo Jesús de ser Dios no es un detalle secundario en la historia de la religión. Es la bomba de neutrones que explota la posibilidad de que todas las religiones sean iguales. Fíjate en esta confrontación. Visión panteísta, el panteísmo dice que todos somos parte de la divinidad, que somos pequeños dioses. Visión teísta cristiana, Jesús no dijo ser un Dios, ni parte de Dios. Dijo, yo y el Padre somos uno, y aceptó la adoración que solo pertenece a Dios. Visión panteísta de nuevo, si Jesús es un pequeño Dios, y tú eres un pequeño Dios, no hay diferencia sustancial entre ustedes. El problema, si Jesús fue solo un buen maestro, como muchos panteístas y seculares afirman, entonces cuando dijo yo soy, un título divino en la tradición judía, o cuando perdonó pecados, algo que solo Dios puede hacer, ¿estaba mintiendo o estaba completamente loco? Aquí es donde el famoso trilema de C.S. Lewis se vuelve ineludible. Si Jesús afirmó ser Dios, solo hay 3 opciones posibles. Primero, mentiroso. Sabía que no era Dios, pero engañó a la gente. Segundo, lunático. Creía sinceramente ser Dios, pero estaba delirando. Tercero, Señor. Era quien decía ser Dios encarnado. No existe la opción de que fuera un buen maestro moral. Un buen maestro moral no miente ni delira sobre su identidad. La afirmación de Jesús destruye la posibilidad de la neutralidad moral o religiosa.
Si tu curiosidad está al máximo, comparte este video con alguien que también esté haciendo estas preguntas. Ahora, mira el conflicto con el Islam. El Islam es teísta, pero su axioma central sobre Jesús es: Jesús fue un gran profeta, pero no el Hijo de Dios y ciertamente no fue crucificado. El cristianismo, basado en el Nuevo Testamento, sostiene que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios y su muerte en la cruz es el centro de la salvación. Ambas afirmaciones, la islámica y la cristiana, no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Ambas no pueden ser verdad. Si el Corán es verdadero, el Nuevo Testamento es falso. Si el Nuevo Testamento es verdadero, el Corán es falso. No es una cuestión de puntos de vista, es una cuestión de hecho histórico y ontológico. ¿Murió Jesús en la cruz y resucitó? ¿Sí o no? La ley de la no contradicción nos obliga a dejar de lado la cortesía superficial y a investigar las evidencias. El pluralismo no es una postura de humildad, sino de rendición intelectual. Es decir, como no puedo resolver la contradicción, la ignoro. Pero la realidad, tal como la conocemos a través de la ciencia y la lógica, ya ha eliminado algunas de estas cosmovisiones como lógicamente insostenibles. El ateísmo, por ejemplo, exige una fe ciega en el surgimiento del universo. El argumento cosmológico nos muestra que el universo, tiempo, espacio, materia, comenzó a existir. Por lo tanto, requiere una causa que sea atemporal, inmaterial y no espacial, es decir, Dios. La ciencia misma, a través de las evidencias del Big Bang, el método SURGE y la ley de la termodinámica, entropía, prueba que el universo tuvo un inicio. La única alternativa del ateo es creer que algo surgió de la nada por ninguna razón. ¿Qué visión exige más fe, la que postula un creador eterno y no causado, o la que postula la creación espontánea de todo a partir de la nada? La fe que se necesita para ser ateo es astronómica. De manera similar, el panteísmo tiene problemas lógicos insuperables con el problema del mal. Si todo es Dios, el axioma panteísta, entonces el mal y la injusticia también son Dios. El dictador genocida y la Madre Teresa de Calcuta serían solo manifestaciones diferentes de la misma fuerza divina. Esto no solo es moralmente repulsivo, sino que hace que la moralidad y la justicia carezcan de significado. Si todo es uno, ¿cómo puedes juzgar? Aquí viene el punto de quiebre. El pluralista religioso opera bajo la falacia de que todas las religiones son válidas porque son iguales en su ignorancia sobre la realidad. Pero esto es falso. Las cosmovisiones no son solo historias de autoayuda, son afirmaciones sobre la naturaleza de la realidad. Y como tales, deben ser sometidas a la prueba más rigurosa, la lógica. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción, descárgalo ahora. El cristianismo, en este análisis, es la única cosmovisión que ofrece un sistema completo y lógicamente coherente para explicar. Primero, origen del universo. Creado por un ser eterno, personal e inmaterial, Dios. Segundo, origen de la vida. Creada por una mente inteligente, evidencia de la complejidad específica y el principio antrópico. Tercero, origen de la moralidad. Basada en un estándar objetivo e inmutable, la ley moral. Cuarto, problema del mal. El mal existe por el libre albedrío, pero Dios es esencialmente bueno. La razón te obliga a elegir el sistema que tiene más apoyo de la lógica y la evidencia. Y ese sistema es el teísmo, específicamente la versión validada por la evidencia histórica de la resurrección de Jesús. El miedo a la exclusividad es lo que nos empuja al pluralismo. Nadie quiere ser el que dice, tengo razón y tú no. Pero entender que la verdad es exclusiva no es un llamado a la arrogancia, sino un llamado a la humildad intelectual y a la investigación rigurosa. Una vez que aceptas la ley de la no contradicción aplicada a las cosmovisiones, tu vida cambia en dos aspectos cruciales. Primero, dejas de tener miedo al debate, táctica del correcaminos en acción. El relativista te dirá, tu creencia es solo tu verdad. Tú puedes responder con calma, ¿esa afirmación es tu verdad o es la verdad? Si dicen es la verdad, se contradicen. Si dicen es mi verdad,
están admitiendo que su opinión carece de validez universal, lo que los invalida para el debate. Este simple movimiento de lógica expone la incoherencia. Segundo, entiendes que la moralidad es universal. La gente se resiste a un Dios teísta, especialmente por la ley moral. Pero la existencia de una ley moral es la que te permite decir, sin dudarlo, que Hitler fue peor que Madre Teresa. Si la moralidad fuera relativa, ese juicio sería solo una preferencia cultural. El hecho de que todos nos indignemos ante la injusticia, incluso los ateos, demuestra que creemos en un estándar objetivo de bien que nos trasciende. Toda ley exige un legislador. La verdad de las religiones no se encuentra en sus similitudes superficiales, todas tienen una moralidad, todas tienen rituales, sino en sus diferencias fundamentales, naturaleza de Dios, destino del hombre, salvación. Por ejemplo, el cristianismo es la única fe que ofrece un Dios trascendente que también se hace inmanente a través de la encarnación y que resuelve el problema de la justicia a través del sacrificio vicario. Es la única que puede decir que el Creador se humilló por amor a su creación, haciendo que la salvación sea un regalo, no un logro. Hemos recorrido un camino fascinante desde la ley de la no contradicción hasta el corazón de las cosmovisiones. La conclusión es clara: la tolerancia intelectual no consiste en fingir que todo es verdad. La tolerancia intelectual consiste en escuchar con respeto la posición del otro, pero al mismo tiempo someterla a la lógica y la evidencia. Cuando lo haces, el pluralismo se derrumba. Y te queda una única opción racional: comprometerte con la búsqueda de la verdad. Ahora ves el mundo de las religiones de manera completamente diferente. Hemos desmantelado el mito del pluralismo al aplicar la ley de la no contradicción a las tres cosmovisiones principales, demostrando que son mutuamente exclusivas. El error fatal que todos cometen es confundir la tolerancia social con la coherencia lógica. El ateísmo, el panteísmo y el teísmo no pueden ser ciertos a la vez. La verdad, por su propia naturaleza, es exclusiva. A partir de hoy, cuando enfrentes una afirmación relativista como "eso es solo tu verdad", recuerda esto: aplica la táctica del correcaminos. Pregunta si su afirmación es la verdad. Verás cómo la incoherencia lógica de su posición se derrumba en segundos, dándote claridad y confianza para seguir buscando la verdad. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. La verdad es una flecha, no un abanico. Apúntala con la razón y síguela con coraje. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos la evidencia de 15.000 manuscritos que prueban la fiabilidad de la Biblia. Nos vemos allí.